Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Hola, nuevamente gracias por acompañarnos en Testigos, en esta ocasión en una modalidad un poco diferente, porque nuestro entrevistado se encuentra en la ciudad de Campeche. Él es pediatra y es hematólogo. Los apellidos son solamente una coincidencia, pero aprovechamos su especialidad para preguntar de un tema que sería ofensivo decir que está de moda, porque es una falta de respeto, pero sí es importante significar que se trata de un asunto sumamente delicado que afecta a muchas familias de México y a lo más sensible, a los niños. Jorge Nemi Cueto, gracias por aceptar esta entrevista. Él es pediatra, es hematólogo, es jefe de servicio en un importante hospital público del sureste de México y te aprecio mucho que hayas aceptado charlar con nosotros. Gracias por invitarme. Puedes aclarar que te chantajeé para que aceptaras participar de esta entrevista. No, ¿Qué, para nada. qué, ¿Qué es el cáncer, Jorge? El cáncer tradicionalmente se define como un proceso de crecimiento y diseminación descontrolado de las células. Sin embargo, no son sus únicas características, sino que básicamente es la existencia de células anormales que no solamente lo son en estructura, sino en función, y que tienen una proliferación, es decir, una multiplicación anormal y descontrolada. Y que además tiene la particularidad de que puede invadir tejidos cercanos, los que están cerca, al lado, o algunos que están a distancia, y que generalmente a esto se le conoce como diseminación precisamente hacia distancia, que en su mayoría se hace por vía hematógena o por vía linfática. A ver. Entonces, es un conjunto de signos y síntomas, o sea, un síndrome, es una enfermedad que se caracteriza por eso, por la proliferación descontrolada de células anormales que puede invadir un tejido primario, los circundantes y algunos otros a distancia. O sea, son células anormales. Sí. Son células que originalmente no tendrían que estar en el organismo. Es correcto. Son Hay células... algunas... Dime. No, es que hay algunos términos que conviene aclarar. Perdón. Que conviene aclarar sobre todo porque seguramente hay personas que han recibido reportes de estudios citopatológicos con algunos términos que no les quedan muy claros y que parecieran todos formar parte del mismo sinónimo. Y la realidad es que, por ejemplo, un tumor es precisamente lo que hablamos, ¿no? El aumento de tamaño de un tejido y que obedece a esta proliferación de células. Una neoplasia, que es propiamente el cáncer, pues es una célula que está alterada en su función y en su estructura, mientras que hay otros términos que pueden ser como consideradas lesiones precancerosas, no en todas el caso, pero en su mayoría, como la displasia, que generalmente es una alteración no solo de la estructura, sino, bueno, no es de la estructura, sino es una alteración de la función de las células, mientras que la hiperplasia es la alteración en el número y la hipertrofia en el tamaño de las células. Y estas últimas dos no son lesiones oncológicas, son O sea, neoplásicas. Entonces, dirías que no para son, hablar de cáncer, es a ver, neoplasia. dirías que no son lesiones muy graves, pues. Pues no necesariamente graves, porque sí hay algunas enfermedades que lo son, sin embargo no son cáncer. O sea, son lesiones o precancerosas o son lesiones benignas que no Ahora, significan cáncer. has usado un titipuchal de términos médicos. Déjame regresar, por favor. Dijiste hace un momento que hay tumores que no necesariamente son cancerosos. Sí, claro, hay tumores benignos. Ahora, Explicaba la proliferación de las células, son células alteradas en estructura y en función. Puede ahora, haber células que proliferan solo en estructura y otras que lo son también en función, y ¿por ahí qué, hay por diferencias. qué de repente, por qué de repente a una persona, chica, mediana o grande, le aparece una célula normal que la puede llegar a matar? Generalmente hay predisposición, y hablando propiamente del cáncer infantil, a diferencia del cáncer en los adultos, no es prevenible, o no existen, o se dice que no hay forma de modificar algunos factores como lo serían en el adulto, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de algunas sustancias o medicamentos que pueden condicionar
un riesgo potencial de que estas células alteren su estructura, tanto arquitectónica como funcional, y puedan empezar a proliferar. En el caso de los niños, generalmente se deben a condiciones genéticas o a procesos posinfecciosos. Entonces, básicamente se debe a una proliferación desproporcionada que generalmente está detonada por una alteración del sistema inmunológico, y eso altera la estructura y la función de las células, y a eso se debe la existencia de un tumor. O sea, en un niño no hay manera de prevenir el cáncer. La mayoría de ellos no son prevenibles. Ahora, Dependen de factores no modificables, y eso es lo que hace que, el diagnóstico oportuno y la sospecha inicial sea tan importante, porque no hay forma de modificarlo, y en su mayoría estos cánceres se diagnostican cuando ya están seriamente avanzados. a ver, si hay un cáncer que no se puede prevenir, ¿es una sentencia de muerte para un niño? No necesariamente, pero sí es prioritaria la detección temprana, porque entre más localizado esté este tumor, mejor pronóstico tienen al respecto, que es algo en lo que sí varía la respuesta al tratamiento. Si bien los niños tienden a ser más sensibles a los manejos con quimioterapia, me refiero a los tumores. En el caso de los ¿Más adultos, sensible quiere decir que les funciona más? sí, en su mayoría responden mejor. Hay algunos cánceres que, hablando propiamente de la leucemia, generalmente tienen un mejor pronóstico en niños y en adolescentes que un mismo tipo de leucemia tendría en un adulto. A eso iba yo a llegar. Dijiste que normalmente un tumor, que el cáncer se suele manifestar por células anormales en su forma y en su función, pero yo sé que tu especialidad es la hematología, es decir, el tratamiento de la sangre y cómo se puede convertir la sangre en un tumor, o sea, ¿es un tumor líquido o qué? Correcto. Habitualmente estamos acostumbrados a manejar el término de tumores líquidos y sólidos, y esa sería la diferencia entre el área de oportunidad de un oncólogo y de un hematólogo, en este caso pediatras ambos. Los hematólogos nos dedicamos a ver los tumores líquidos, hablando de leucemias y linfomas, aunque los linfomas en cierta forma son los tumores palpables de los tumores líquidos, aunque suene extraño, y los tumores sólidos son la expertise del oncólogo pediatra. Entonces, así es como sucede. El hematólogo ve enfermedades tanto benignas como malignas, hablando particularmente de la leucemia y el linfoma. O sea que hay tumores líquidos que están circulando por el cuerpo y que al tacto no serían fáciles de diagnosticar. Es correcto. Dijiste que el diagnóstico temprano es de mucha ayuda porque en niños y jóvenes el tratamiento precoz tiene mejor pronóstico que en adultos. Así es. Hablando Pero, particularmente de la leucemia, es tal vez el cáncer al que más estamos acostumbrados de hablar. O sea, esto es porque es lógico, ya que es el cáncer con mayor incidencia y prevalencia, que es, hablando de incidencia, son casos nuevos en un periodo de tiempo y en una población, y la prevalencia son los casos acumulados en el mismo tiempo y en la misma población. Entonces es el cáncer que tiene mayor incidencia en niños y en adolescentes. Es el cáncer del cual a lo mejor sabemos más. Yo particularmente soy hematólogo, pero en general los pediatras y los médicos de primer contacto tal vez es el que más tienen experiencia, porque los hemos tratado de sensibilizar al respecto, porque evidentemente un cáncer que sea confinado exclusivamente a la médula ósea tiene mejor pronóstico que aquel que ya se ha extendido hacia el sistema nervioso central, al sistema retículo endotelial, es decir, el hígado, el vaso, el mediastino, pero si o los... el niño no habla, no sabe decir lo que siente y no se sabe que hay un tumor líquido circulando, ¿cómo conseguimos un diagnóstico precoz? Hay algunos signos, y los niños sí hablan y sí lo dicen, y es más fácil la medicina de los niños que de los adultos. Hablando particularmente de la sospecha inicial de la leucemia, nosotros podemos estructurar el diagnóstico dividiendo el síndrome de falla medular, que es lo que básicamente es una leucemia, porque la médula ósea es la que está enferma, que es la fábrica de la sangre que está contenida dentro del hueso. eh, Empieza a fallar y empieza a proliferar, que es lo que hemos hablado desde el inicio del significado de la definición de cáncer. En estructura, el síndrome linfoproliferativo o mieloproliferativo, que es lo que es el cáncer líquido, se puede categorizar como un síndrome febril, es decir, cursan con fiebre, aunado a síntomas asociados a la fiebre. Síndrome anémico, ya que aunque es una tipo de enfermedad que es exclusiva inicialmente de la serie blanca, es decir, de los leucocitos, la clona, que es la familia enferma de células, empieza por alterar el resto de la producción
de células, o sea, la hematopoiesis completa, no solo la leucopoiesis. Y causa infiltración, es decir, hepatoesplenomegalia, es decir, el crecimiento del vaso del hígado, la afectación de los ganglios linfáticos. O Es sea que decir, sí se puede diagnosticar temprano. Sí. Ahora, ¿hay tumores sólidos en niños? Sí, claro. Si bien la leucemia es el tumor con mayor incidencia a nivel mundial en la edad pediátrica, existen otros tumores palpables sólidos que son bastante prevalentes. En pediatría depende mucho de la edad para hablar de la mayor incidencia, porque dependiendo del grupo al que se refiere o del grupo etario, es la proporción en la que mayor nos encontramos los tumores nosotros. Hablando particularmente de los niños, los tumores sólidos con mayor frecuencia, después de la leucemia, que es el cáncer más frecuente, están los tumores del sistema nervioso central. Y seguido de esto, los linfomas en su variedad no Hodgkin y Hodgkin, y los tumores de hígado, que es el hepatoblastoma, o los confinados al riñón, o a los testículos, el ovario, en fin, que son los... ¿Y también tienen mejor pronóstico que en los adultos? En su mayoría sí, pero al final de cuentas depende mucho de qué tan limitado y de qué variedad histológica tengan, porque depende mucho que el grado de afectación. Para que el público que no es médico nos entienda y no le cambie a testigos, cuando dices variedad histológica te refieres al tipo de cáncer. Y estamos hablando de cuántos tipos de cáncer se conocen actualmente, Jorge. Muchísimo. Cada uno de los tumores tiene variedades en cuanto al nivel de afectación. ¿Más de 300? O sea, no sabría calcular porque cada uno de los tipos de cáncer del sitio tiene distintos tipos de variedades o de estirpes histológicas, es decir, el nivel de afectación estructural y funcional que causan en las células del tejido en el que están confinados. Pero son cientos de opciones. Sí, claro, porque al mismo tiempo no solo depende de la estirpe, o sea, de la variedad histológica, es decir, de la afectación del tejido, sino también qué extensión tienen, es decir, si están limitados, si hicieron invasión local o ya hicieron una diseminación a distancia, es decir, las famosísimas llamadas metástasis. Es cuando el tumor se va a otros lados. Es correcto, a distancia. Bueno, hace rato mencionaste dos palabras que a mí me dejaron muy triste y preocupado. La primera, hablaste de predisposición. Es decir, el niño ya trae antecedentes biológicos, estructurales, genéticos, podríamos decir, que favorecen el desarrollo de células anormales. Sí, hay algunos factores conocidos y se habla mucho sobre todo de las radiaciones ionizantes. Hay muchos artículos al respecto, hablando de que las radiaciones terapéuticas, en el entendido de que son los estudios que hacemos para el diagnóstico de neumonías o de fracturas, esas son radiaciones que no confieren un riesgo adicional. Por radiación ionizante nos referimos a las que suceden in útero o las radiaciones derivadas de exposiciones ambientales. Algunas sustancias químicas, aunque parezca absurdo, la misma quimioterapia favorece el riesgo de que un paciente haga una segunda neoplasia una vez que se recupere. Diferente a la primera. Es correcto. Y hay algunos otros factores biológicos, sobre todo en los niños hay una gran predisposición de los niños que nacen con inmunodeficiencias primarias, que tienen una mayor incidencia de cáncer, sobre todo hablando de linfomas. ¿Niños prematuros? No necesariamente los prematuros, hablando de leucemia, es mayor factor de riesgo el alto peso al nacimiento. Mientras más grande, más riesgo. Bueno, eso está descrito en leucemia, que niños que pesan más de 4 kilos al nacimiento tienen mayor riesgo de desarrollar leucemia que otros. La edad de los padres al nacimiento también, se dice que una edad materna mayor de 35 años y una edad paterna mayor de 40 también tiene factor de riesgo aumentado para el desarrollo de leucemia. También las toxicomanías durante el embarazo de la madre. También el hecho de que la madre consuma sustancias puede afectar desarrollar un cáncer en los niños. Así es, se ha descrito y se ha asociado claramente a que hay mayor incidencia de cáncer en los niños de madres toxicómanas durante el embarazo. Los gemelos también. Si un gemelo tuvo cáncer, aumenta hasta 25% el riesgo de que el gemelo homocigoto, es decir, de la misma bolsa, también pueda tener cáncer. Sí, el hermano gemelo. Bueno, la segunda palabra que acalambra es después de procesos infecciosos. Sí.
Particularmente no hablamos de infecciones comunes, como lo sería una rinofaringitis o una faringitis, sino infecciones crónicas por algunos virus que están descritos que alteran la estructura genética del núcleo de las células y que esto puede dar pie a la alteración estructural y funcional. Hablando particularmente del virus del Epstein-Barr o del citomegalovirus, también algunas variedades de herpes también se han descrito como un factor de riesgo para el desarrollo de estas ¿Helicobacter en bebés? Sí, hay una predisposición, bueno, ahí se ha asociado la presencia de leucemia en algunos pacientes con Helicobacter. A ver, entonces, ¿puedo afirmar sin decir una estupidez que hay cáncer de origen infeccioso? No, es una predisposición y no quiere decir que Ya todos dije los una pacientes, estupidez. más o menos. No quiere decir que Eso todos, abusa porque se sienta en confianza. A ver, ¿una infección predispone? sí, pero no quiere decir que todo paciente que desarrolle o que tenga esta enfermedad, en automático ya tiene más riesgo de que a la primera fiebre la mamá tenga que estar preocupada porque seguro tiene cáncer porque tuvo una infección por citomegalovirus cuando era niño. Ok. Entonces, una infección de ciertas características, generalmente crónica, una infección compleja, puede propiciar un cáncer, pero no es la causa de un cáncer. Así es. ¿Hay más cáncer en niños que en adultos? Se han estimado que, por ejemplo, el último reporte que tenemos disponible publicado en 2018 en un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que es el International Agency for Research on Cancer, ellos publicaron en 2018 su último reporte y está disponible en la web en Globacan. Esta página No creo que reportó... nuestro público lo vaya a ver. ¿Qué dice ese reporte? Se reportaron 18 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial y de los cuales 272.603 sucedieron en niños, o sea, en pacientes menores de 18 años. O sea, Y lo preocupante es que la mortalidad fue de 37.3%, en donde los países latinoamericanos fuimos quienes mayor mortalidad tuvimos. calma, calma, Entonces, calma. De 18 millones de casos de cáncer en un año, menos de 300,000 fueron en niños. es correcto, en Entonces, este reporte. de 18 años o menos. Sí, Eso quiere decir que la incidencia de cáncer es mayor en adultos que en niños. sí. Okay. Hay, por lo tanto, factores asociados con la maduración corporal, con la adultez, que pudieran incrementar el cáncer. Sí, y además hay otros factores de Los riesgo, los niños no fuman. modificables. Es correcto. Y no toman hormonas, y no toman alcohol, y tienen algún, bueno, últimamente sí, pero bueno, eso es otra cosa. Y sí, por supuesto, estos factores modificables y los famosísimos prevenibles, o la gente estamos muy acostumbrados a decir que el cáncer se puede prevenirse, como aclaré, en niños es bastante difícil la prevención, ¿En pero adultos sí se puede? en algunos casos, sobre todo los que dependen de la producción hormonal, algunos tratamientos hormonales o algunas otras intervenciones pueden ¿Virus de aumentar. papiloma en mujeres? Correcto, así es, sí, por supuesto. Vaya, dije una buena. ¿En México hay más cáncer que en otros países? ¿En niños? En Latinoamérica, Brasil es el país que tiene la mayor incidencia de cáncer en este mismo reporte y México fue el segundo lugar. Nosotros No, reportamos, no tiene que ver con el volumen de población. no, porque son tasas ajustadas a la población. ¿Y Eh, entonces a qué se debe? Generalmente se dice que el acceso a los servicios de salud pueden ser una mayor posibilidad de que se diagnostique más, aunque pues nuestra situación no es tan diferente a la que tendría el sistema de salud de Colombia o el de Venezuela. Además, en Suiza se diagnostica más. Es correcto, y tienen un sistema un poco más estructurado al que nosotros tratamos de accesar en algún momento, de imitarlo. Pero básicamente pueden ser estos factores genéticos. En definitiva, la interacción genética también puede ser un ayudante. Te recuerda que todavía tenemos una densidad poblacional bastante alta en las poblaciones en donde existe endogamia, y eso también puede ser Esto un es factor que se predisponente. casan, que se casan y tienen hijos personas de la misma familia. Así es. Y eso también puede ser un factor predisponente para Ahí, que por haya. ejemplo, está comprobado que la ataxia es resultado de la endogamia, ¿no? Ujú, en su mayoría es un factor de riesgo, claro. Y también la Bueno, ocurrencia de inmunodeficiencias, que como ya les mencioné, puede ser un factor predisponente para el desarrollo de cáncer en la entonces, infancia. sabemos que Brasil y México son países que tienen más casos de cáncer en toda la En América Latinoamérica. Latina. Y en cuanto a la muerte de los pacientes, Nosotros en México, la mortalidad
En el mismo reporte, la mortalidad de los menores de 14 años fue del 8.6%. Y en su mayoría fue relacionada con la leucemia, que evidentemente... O sea que 9 de cada 10 pacientes con cáncer infantil se pueden salvar. Sí. Es ¿En el mundo es igual? ¿Mande? ¿En el mundo es igual la estadística? Sí, en su mayoría sí. O sea, como te decía en el reporte, fue el del 35% de la mortalidad asociada. Sin embargo, pues evidentemente eso se diluye entre buenos números que tienen los países de primer mundo. Se dice que, hablando particularmente de leucemia, que es el más frecuente, se calcula, o sea, estima una supervivencia libre de enfermedad a 5 años que alcanza tasas hasta el 95% en primer mundo, y México tiene una tasa en primera remisión reportada hasta del 80%. Entonces, ¿eso es bueno? Sí, es bueno. Nosotros tenemos algunos factores que pueden predisponer el hecho de que los niños no tengan una respuesta equiparable a la que pueden tener en otros países de primer mundo, relacionados con la tolerancia a la quimioterapia, el acceso a los servicios de salud, la pérdida de la continuidad del tratamiento. Esto es tanto por complicaciones asociadas a la misma terapia, a la enfermedad o a la situación social del paciente, y eso es uno de los estándares que terminan por dar al traste al pronóstico del tratamiento del cáncer. Hablando particularmente de los factores que se han relacionado hacia la mayor mortalidad del cáncer en la infancia, es la falta de un diagnóstico oportuno, la falta de acceso al tratamiento, y eso ahorita me gustaría aclararlo en relación a la derechohabiencia y a la oportunidad o a la facilidad que puedan tener a los accesos. No te me adelantes. ¿El hablar tan rápido tiene alguna carga genética? Seguramente. Bueno, a ver, vamos por favor a desglosar las 5 cosas a las que te acabas de referir que pueden afectar los buenos pronósticos del tratamiento con los niños que tienen cáncer de 18 años hasta un día de nacidos en este país, pero lo haremos después de una brevísima pausa. Estamos hablando con Jorge Nemi Cueto, pediatra, hematólogo, y bueno, enseguida volvemos a Testigos. Gracias por seguir con nosotros. Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos, 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados. Disfruta de un mundo de grandes posibilidades gracias a los planes de estudio, costos accesibles, el programa de becas y las distintas modalidades de enseñanza. Porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Ven, pregunta e inscríbete. Universidad IBES. Bachillerato General del IBES. Ven y forma parte de esta comunidad. Excelencia educativa, costos accesibles y programa de becas. Que nada impida tu formación. El sistema de aprendizaje dirigido, SAT, es la mejor opción. Cuando de educación se trata, las limitantes no existen. Conoce los beneficios. Bachillerato General del IBES. Somos linces, somos IBES. Secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda, 57 años de excelencia educativa. Contamos con costos accesibles, programa de becas y la mejor educación. Olvídate de lo tradicional, el sistema de aprendizaje dirigido es tu mejor opción. Contáctanos y conócelo. No lo pienses más y forma parte de esta gran comunidad. Secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda, excelencia educativa a tu alcance. Educación de clase mundial, excelente atención profesional con los mejores sistemas educativos, las mejores licenciaturas y posgrados más completos en un solo lugar. En Universidad Martí, contáctanos al 2288 12 31 95 o si lo prefieres, escríbenos en nuestra página de Facebook Universidad Martí. Únete a esta gran oportunidad, solo faltas tú. Somos Martí.
Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. Estamos de vuelta charlando con Jorge Nemi Cueto, hematólogo pediatra, radicado en la ciudad de Campeche, la hermosísima ciudad de las murallas y los fuertes, que si no la conocen la tienen que conocer, aparte de que se come espectacular. Pero estamos tratando un tema serio, que es el cáncer en los niños. Y la buena noticia es que, según las estimaciones que nos ha compartido el doctor, pues casi un 91-92% de los niños con cáncer tienen la perspectiva de salvarse, de lograr una remisión, es decir, de pasar los primeros 5 años después del diagnóstico de la enfermedad con un pronóstico de curación. Ahora, ¿a cuántos niños, Jorge, les regresa el cáncer? Dicen ustedes, les recidiva. Sí, el término más usado es recaída, pero sí, la recidiva es correcto. Depende mucho el tipo de cáncer, depende de las características al diagnóstico y de la respuesta, que incluye otros factores de los que empecé a hablar hace rato. Particularmente la oportunidad en el diagnóstico es el estándar de oro para el tratamiento, para tener un exitoso tratamiento. Dijiste que los médicos de primer nivel están bien entrenados para diagnosticar las leucemias. Por lo menos para sospecharlas. Los médicos que nos dedicamos más de lleno al tratamiento del cáncer, digo, yo no tengo muchos años en esto, pero pues me ha tocado participar en la capacitación de médicos de primero y de segundo nivel para la sensibilización al respecto del diagnóstico oportuno. Y estructuramos algoritmos, además de que la Secretaría de Salud desde hace muchos años ha hecho tarjetas y algunas cédulas que aplican ellos en sus consultas, independientemente del motivo de la misma, con la finalidad de detectar algunos factores que puedan hablar al respecto de la sospecha de algún tipo de cáncer en particular. Como te decía, el más frecuente, si bien es la leucemia, existen otros que es importante detectar a tiempo, sobre todo evitando el que progresen y hagan invasión local o a distancia. Entonces, me parece que aún falta, hay muchos médicos que van egresando y que hay que ir capacitando, pero en general creo que hemos hecho un buen trabajo en equipo, tanto con los médicos de primer nivel como los que nos dedicamos más de lleno al tratamiento, al diagnóstico del tratamiento. Por lo menos están sensibilizados. ¿Hay suficientes oncólogos, hay suficientes médicos especialistas, suficientes hematólogos para estos casi 300,000 niños mexicanos que cada año son diagnosticados con cáncer? Creo que sí. Sin embargo, en algunas situaciones creo que estamos mal distribuidos, sobre todo porque hay algunas ciudades que concentran una mayor densidad de clínicos para el tratamiento del cáncer. Y esto también depende mucho de las unidades, porque como no es un tratamiento barato o tan accesible para muchos bolsillos hospitalarios, dependemos de presupuestos que sean destinados específicamente para el tratamiento del cáncer. Yo trabajo en la Secretaría de Salud desde que egresé de la subespecialidad y conozco el sistema porque pues en él he trabajado desde entonces. Hablando del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA, CEMAR, que tienen una población cerrada, ellos tienen un acceso al tratamiento un tanto más directo, del cual no tengo mucha experiencia, pero que en general tienen una estructura bastante más sólida. Hacia años anteriores, antes del 2003, que existiera la ahora extinta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el tratamiento de los niños con cáncer dependía mucho de la inversión privada. Algunas agrupaciones externas, algunas sociedades sin fines de lucro aportan el medicamento para que se pudieran tratar estos pacientes. Y eso definitivamente comprometía el pronóstico. ¿Es caro? Sí, por supuesto. Hablaste de 5 factores que pueden mejorar la supervivencia. Dijiste diagnóstico oportuno. Dijiste... El segundo es básicamente el acceso al tratamiento, de lo que hablo ahorita.
Hablando particularmente de la población sin derecho a biencia, que es la que se atiende en la Secretaría de Salud, en 2003 que se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, este presupuesto que asignó la Federación se destinó para el tratamiento de estas enfermedades que constituyen un gasto exorbitante y un riesgo a generar un gasto bolsillo que el familiar no puede solventar. La OMS es muy clara en el sentido de que la característica del acceso a la salud más importante es que no se deben comprometer los gastos de bolsillo que afecten a la supervivencia de las familias. Es decir, que el tratamiento impida que la familia coma. Efectivamente. De hecho, desde que se publicó la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes, en el artículo 14 básicamente habla de lo que acabas de decir. Y entonces México, en apego a ello, en 2003 creó este fondo en el cual se han incluido desde entonces el tratamiento del cáncer infantil, todas sus variantes. ¿Ese fondo está vigente hoy? Está vigente. Ahora es propiedad de Insabi y no entraremos en mayor detalle, pero básicamente es vigente y es con lo que se tratan a los pacientes con cáncer y otras enfermedades. ¿Cuánto cuesta el tratamiento anual de un niño con leucemia? Depende porque depende mucho del riesgo que se asigne. Hablando de leucemia, la clasificación del riesgo va en función hacia la posibilidad que tiene de recaer, dependiendo de algunos factores que se evalúan al diagnóstico. La mayoría de ellos dependen de la respuesta al tratamiento inicial, pero en general se clasifica en riesgo bajo, riesgo estándar, riesgo alto y riesgo extremadamente alto, y esto depende de las características citogenéticas, moleculares y de la respuesta que puedan tener a la citorreducción, es decir, al intento inicial de remitir esta leucemia o de llevarla a la remisión, que no significa curación. En general, el fondo asigna un presupuesto acumulado por todas las fases del tratamiento, más o menos entre 800,000 y 1,000,000 de pesos, más o menos, que cubre la duración completa del tratamiento. Esto depende porque va siendo diferente el presupuesto que se asigna dependiendo... ¿Un promedio? ¿Mande? Un promedio. Pues hablemos que a lo mejor el riesgo bajo cueste más o menos como 500,000 pesos en todo el tratamiento, que más o menos dura entre 24 y 30 meses. Y el del riesgo extremadamente alto, que ocupa algunos medicamentos que tienen una particularidad para el tratamiento de estas alteraciones genéticas, puede elevarse más o menos hasta el doble, tal vez. La verdad es que el tabulador está publicado y disponible para consulta y es lo que se utiliza para el tratamiento. Un primer problema es que son tratamientos costosos, pero hay fondos públicos que están destinados a cubrir el importe de esos medicamentos. Ahora, yo lo viví con los monoclonales para cáncer de mama, por ejemplo. El problema no era solamente el precio, sino la escasez. ¿Qué tan escasos son los fármacos para el cáncer en niños? En general, hablando de la primera línea de tratamiento, están accesibles. Sin embargo... Sí hay. Sí. Hablando en particular de leucemia, son medicamentos de primera línea como el esteroide, el metotrexate, el L-asparaginasa. Eventualmente hemos experimentado, sobre todo a recientes fechas, desabastos, pero que no necesariamente quieren decir que sea por la inversión o por el presupuesto, pues, sino por el asunto de que los laboratorios no tienen o hay problemas de importación. ¿Se fabrican en México esas sustancias? No, se importan. En su mayoría los agentes se importan. O sea, la mayor parte de los medicamentos oncológicos para niños son importados. Sí. Muchas veces el problema no es el dinero, sino que están escasos en el mercado. Sí. ¿Hay sucedáneos? ¿Hay sustitutos? En algunos casos sí, y apoyan mucho el hecho de contar con una central de mezclas que permita disminuir la merma al momento de la preparación de los medicamentos. ¿A qué me refiero? Hablando particularmente de niños, las dosis siempre van calculadas en relación a la superficie corporal o al peso. Entonces, no es lo mismo tratar a un niño que pese 10 kilos a uno que pese 80. Y dependiendo de esto es que se calculan las dosis totales de cada uno de los agentes que se necesitan. Entonces, si yo voy a disponer de un frasco del cual voy a usar la mitad, normalmente el resto, pues una vez reconstituido, tiene una viabilidad que pierde y pues el medicamento se desecha. Utilizar una central de mezclas permite aprovechar hasta la última gota del medicamento. Esto, habitualmente los clínicos no nos encargamos de esto. Y aunque nosotros somos quienes tratamos al paciente, damos la cara y vemos todo, pues hay gente que se encarga de tomar estas decisiones y nosotros seguimos procesos administrativos para que se puedan surtir, pero no tenemos que ver con el surtimiento
del medicamento, ni con las decisiones de compra, ni con nada de ese estilo. Ahora, Sé, y todo el mundo lo sabe, que ahora se están experimentando problemas para el surtimiento, son reales, y la realidad es que esta es parte de la preocupación que todos los que tratamos cáncer tenemos hoy día. ¿hay sucedáneos para los medicamentos escasos? No. O sea, normalmente no hay opciones. Hay en relación a que, por ejemplo, si el protocolo dice que se va a tratar con un antracíclico, que es un grupo de medicamentos en especial, existen varios tipos, pero cada uno tiene indicaciones precisas y tiene respuestas precisas y tiene, lo que se busca es evitar la resistencia cruzada de la célula cancerosa al agente quimioterapéutico. Entonces, las combinaciones existen por algo. Entonces, utilizar alternativas muchas veces compromete el resultado final del tratamiento del cáncer en general. Entonces, aunque pudieran existir, la verdad es que los protocolos están claramente escritos y es en los que, utilizándolos tal cual, se tiene la certeza de que funcionan y así es como se deben de utilizar. Ayer, antes del mediodía, se publicó un reportaje de Latinos, una nueva empresa de comunicación, que hablaba de que han muerto 1,800 y pico de niños, y según la afirmación de las asociaciones de progenitores, en muchos de los casos se trataba de falta de medicamentos. ¿Esta hipótesis es plausible? Es totalmente probable. Porque al final de cuentas, otro de los puntos que son importantes para garantizar la supervivencia libre de enfermedad es la continuidad en la terapia. O sea, no solo es el hecho de darle tratamiento, sino de lograr no perder la continuidad. Esta continuidad se puede perder básicamente por dos cosas: por la toxicidad que causa en el paciente, porque la quimioterapia, independientemente de que el cáncer pueda no ser confinado a la médula ósea, a la sangre, eventualmente termina por golpear a la producción de células, de tal suerte que esto causa mieloablación y esto lleva a la baja de defensas, a la vulnerabilidad aumentada para padecer enfermedades infecciosas, y no puedes seguir con la quimio mientras el paciente está infectado porque lo arriesgas, y ya no solo por el cáncer, sino por las complicaciones derivadas del mismo tratamiento. A ver, También pueden hacer... al niño, al joven de 18 años, al darle tratamiento lo inmunodeprimes. Sí, claro. Y eso hace que tenga peligro de contraer infecciones graves. Así es. Y eso hace que suspendas la quimioterapia. Sí. Y esa pérdida de la continuidad es evidentemente uno de los factores principalmente relacionados con la merma en la supervivencia libre de enfermedad que podemos experimentar en servicios de salud, en donde también el acceso a los servicios, no tanto en cuanto a la posibilidad, sino a las distancias, porque no es lo mismo que la mamá tenga que desplazarse 20 minutos para llegar a un centro de salud con un niño con fiebre y que tenga neutropenia, o sea, que tenga las complicaciones por la baja de defensas, a que tenga que desplazarse 10 horas o 5 o 2 en una terracería y que eso pueda retrasar el inicio oportuno del antibiótico y con ello aumentar el riesgo de mortalidad del niño. Entonces, por supuesto, además hay toxicidad hepática, toxicidad a cualquier otro nivel, hasta pulmonar por alguno de los medicamentos. Entonces, esta toxicidad puede comprometer, bueno, no puede, sin duda compromete el éxito del tratamiento por la pérdida de la continuidad del mismo. Ahora, y además el surtimiento. Esto quiere decir que si un niño tiene un sistema inmune debilitado, que si ha tenido comorbilidades, es probable que el tratamiento le resulte muy agresivo. Sí, evidentemente. Sí. Ahora, para todos los pacientes con cáncer, niños y adultos, hay que dejar en claro que las materias oncológicas, que las quimioterapias son venenos que hacen daño a las células buenas. Sí, no disponemos, o sea, no existen terapias, o sea, bueno, sí hay, pero en general no es terapia que sea solo, o sea, selectiva solo para las células cancerígenas. En general golpean todas las células del cuerpo, o sea, de la sangre, pues, y bajan las defensas. De modo que este 8-9% de los niños que no logran sobrevivir, en muchos de los casos podría ser por la toxicidad de los tratamientos. Sí, pero además de que la toxicidad, o sea, la toxicidad como tal aumenta el riesgo de dos cosas. La primera, que mueran por la toxicidad, y la segunda, de la pérdida de la continuidad.
Pero también otro factor bien importante es el abandono del tratamiento. Tenemos situación con algunas personas que ofrecen tratamientos alternativos, que al final de cuentas no tan solo golpean el presupuesto familiar, sino que les ofrecen soluciones mágicas, o aunque no necesariamente sean mágicas, alternativas que les representan una mayor esperanza que las que le dan la quimio, y entonces sí hay pacientes que abandonan el manejo. Incluso aunque no utilicen este tipo de recursos, hay gente que tiene la creencia de que de alguna otra forma pueden obtener la remisión, o simplemente deciden no seguir el tratamiento por cuestión de que no tienen cómo desplazarse o por la razón que sea. El abandono también es una de las causas frecuentes de recaídas y esto evidentemente compromete el pronóstico final. Yo puedo entender la desesperación del familiar de un paciente con cáncer, niño o adulto, pero cuando me entero de casos de gente que consigue sopilotes en los basureros, por ejemplo el de Córdoba, y hacen caldo de sopilote. Imagínate las bacterias que debe haber allí para una persona inmunodeprimida. ¿Eso es normal que ocurra? No es normal, pero es frecuente. O sea, cada día es más frecuente. Igual hay ¿Prescribirías gente... caldo de sopilote a tus pacientes con cáncer? No, por supuesto que no. Solo les prescribiría quimio. ¿Cómo hacer entender a la gente que no hay remedios mágicos para el cáncer? Es complicado y cada día lo es más. Y realmente ni siquiera depende del nivel sociocultural del familiar, porque incluso hay gente con un nivel de estudio superior que confía en gente que ofrece alternativas no probadas. Y no quiero entrar en mayor controversia, pero hay algunos suplementos dietéticos que se venden como tal, que nos consta que en la calle, en redes sociales, se venden como la alternativa milagrosa, incluso hasta para curar el VIH. Entonces, sí es bastante complicado, pero hablarle claro al paciente desde el principio, presentarle a otra gente que haya tenido experiencias similares y que le haya ido bien o que le haya ido mal, porque no engañar al paciente es uno de los principales objetivos. Siempre hay que hablarle claro. ¿A los niños les dices lo que tienen, Jorge? Por supuesto. No puedes no decirle. Al niño es al que le pones quimioterapia, al que le da náusea, al que se le cae el pelo, al que... ¿Le dices que se puede morir? De cierta forma se le explica, pero cualquiera que no está acostumbrado a tratar con niños puede pensar que es duro. Es más duro hablar con los papás. El niño generalmente tiene un espíritu más fuerte y le echa más ganas y se animan entre ellos, se animan ellos mismos a los papás. Y al principio es difícil porque pues la mayoría de las veces la quimioterapia se pone intravenosa, pero pues las punciones y los muestreos y los tiempos de estancia prolongados en el hospital algunas veces al principio sobre todo tienden a ser difíciles, pero ya después se hace una red de apoyo y una familia entre los pacientes, los clínicos. En el caso de hospitales formadores de residentes, pues estás casi todo el tiempo ahí metido y la verdad es que te conviertes en familia de los niños y la realidad es que el paciente lo toma generalmente mejor que el familiar. Obviamente no en todos los casos, pero no puedes ocultarle al niño. O sea, el niño es el que se siente mal por la quimioterapia. No le puedes decir que es un medicamento para que se le quite el dolor cuando el mismo medicamento puede hacer que se sienta peor que el cáncer. Entonces, siempre hay que hablarles con la verdad al nivel de entendimiento. Digo, no es lo mismo hablar con un niño pequeño que con un adolescente, pero siempre se le explica y por supuesto que esa es otra de las puntas importantes en el tratamiento, que es el manejo multidisciplinario. No es suficiente un oncólogo, no es suficiente un hematólogo, siempre se necesita pediatras generales, urgenciólogos, endocrinólogos por las complicaciones, neumólogos, psicólogos, enfermeras, por supuesto, o sea, es la base del tratamiento. En fin, el manejo multidisciplinario es parte de lo que lleva al éxito en el manejo y así podemos convencer mejor al familiar y hacer una red de apoyo y entender que esto es un equipo. O sea, el tratamiento, el diagnóstico oportuno y el tratamiento que nos va a llevar a un mejor resultado es sin duda tarea de todos y desde el familiar, el paciente y el área médica somos quienes formamos parte de este tratamiento. ¿Hacia dónde se dirigen los tratamientos oncológicos? En su mayoría garantizar que existan, que estén disponibles fácilmente para todo el paciente que lo necesite, reforzar las acciones de capacitación para los médicos y en general no solo médicos, sino todo el personal de primer nivel de atención o de primer contacto, no necesariamente o no solamente el sistema público, sino también el privado. Y en cuanto a las terapias, la mayoría de las opciones actuales van dirigidas hacia el uso de monoclonales,
que pueden en algunos tipos de cáncer conferir respuestas bastante exitosas junto o en separado con la quimioterapia. Y pues básicamente también la utilización, hablando de los tumores líquidos y de algunos sólidos que tengan indicación, el trasplante de médula ósea, que también es una alternativa viable disponible en México, nada barata, pero que se hace y con mucho éxito. ¿Qué es el trasplante de médula ósea? Es la sustitución del tejido hematopoyético, que puede ser como adyuvante para mejorar la reserva medular al tejido hematopoyético, Jorge? Perdón. La médula ósea o hematopoiesis se refiere al proceso mediante el cual la médula ósea fabrica la sangre o las células de la sangre. A eso se refiere hematopoiesis. ¿Y eso se le puede tomar a un tercero e implantárselo al paciente? Hay varios tipos de trasplante dependiendo de cuál sea la fuente de donador. Hay trasplantes de donador relacionado, de donador no relacionado, de ahí hay gente que sea HLA idéntico, o sea, genéticamente idéntico, que en su mayoría son hermanos, pero también hay HLA idéntico no relacionado, es decir, hoy día se disponen de bancos de médula ósea a nivel internacional, que hay una campaña que se Be the Match. ¿El trasplante de médula ósea puede salvar niños? Sí, claro, lo hace. Y hay grupos muy fuertes en México, como el del Instituto Nacional de Pediatría, el del Hospital Universitario de Nuevo León, en Guadalajara, la Escuela de Trasplantes muy fuerte. En el SECAM se empezó a hacer, pero se interrumpió el programa. Sí. A ver, ¿llegará el día en que el cáncer sea curable? Es curable. No todos los pacientes salen adelante, pero las estrategias de las que disponemos y las medidas que nosotros tomamos para todo lo del diagnóstico oportuno, la continuidad del tratamiento, disminuir el porcentaje de abandono, evitar la toxicidad, curan el cáncer infantil. ¿Y lo podrías definir como una enfermedad autoinmune en la que el sistema de defensas del cuerpo falla? Es más complejo que llamarlo una enfermedad autoinmune. Definitivamente la disregulación inmunológica tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, pero no es el único factor. Por favor, estás hablando con gente que no es médico. O sea, es más difícil que decir que se trata de una falla del sistema inmunológico. No es la única causa, es una suma. ¿Sabes la siguiente pregunta cuál es? ¿Podremos vacunar a los niños en el futuro contra el cáncer? Lo dudo mucho. El mecanismo que da origen al cáncer es mucho más complejo que el de una infección porque no es unifactorial, o sea, es una suma de factores que dan origen a esta alteración estructural y funcional de las células. ¿Cuántos pacientes están muertos, Jorge? Muchos. Y es desgastante, triste y a la luz del tiempo, aunque ya no, donde me formé como hematólogo, salí y dejé varios pacientes, algunos cuando vuelvo a ver a mis maestros, a mis compañeros, pregunto y pues ya no están, pero también hay muchos que hoy día, recuerdo por ejemplo de cuando estuve haciendo la especialidad, hoy día uno de ellos está terminando el internado de pregrado y será médico en unos años, otros que conocí niños y que hoy día están terminando la primaria y a esas historias dan pie a que sigamos adelante independientemente de es todo curioso, lo que han perdido. Muy curioso que una gran cantidad de sobrevivientes de cáncer estudian medicina, ¿no? Sí, generalmente creo que el vivir dentro del ambiente hace que se sensibilicen y que intenten aportar desde su experiencia parte de lo que necesita un niño con cáncer. Y eso me parece valioso porque ya no es solamente el tener la evidencia científica de la mano, sino el saber qué se siente que le ponga quimioterapia, qué se siente que te hagan una punción lumbar con o sin anestesia, qué se siente la punción de médula ósea, qué se siente todas las radioterapias. En fin, creo que obviamente no quiere decir que todo el sobreviviente de cáncer deba estudiar medicina, pero creo que muchos. También conozco varias enfermeras o otra gente que se dedica también al área de la salud que es sobreviviente de cáncer y creo que le confiere una sensibilidad especial y que aportan mucho más que los que no tuvimos esa condición. De tu primer día de clases como estudiante de la licenciatura en medicina al día de hoy, ¿se mueren menos niños de cáncer que antes? No tengo parámetro para compararlo del primer día de clase de medicina,
diría que del primer día de residente de pediatría al día de hoy, conozco más casos de cáncer. Creo que las estrategias para la detección oportuna funcionan, que en el camino vamos y falta mucho, pero que ha mejorado. Y como ya estoy directamente relacionado con ello, sería mentira si te dijera que no creo que mueran, que creo que mueren menos, porque la verdad es que ahora lo palpo, pues, cosa que antes no pasaba. Pero en definitiva, estadísticamente la evidencia demuestra que el comportamiento de la mortalidad infantil por cáncer es prácticamente la misma, no ha habido gran variación, oscila entre, dependiendo del grupo etario, entre el 8, 7.5%. Entonces, estadísticamente sé que no ha cambiado, o sea, que no ha ni mejorado ni empeorado, se ha mantenido igual, pero el grueso de la población diagnosticada es lo que ha aumentado. Estamos hablando de que 92 de cada 100 niños con cáncer la van a librar. Sí. Pues es algo maravilloso. Es un esfuerzo conjunto. Yo no quiero preocupar a padres de familia, lo dijiste bien, no vayan a pensar que por una gripe ya tienen peligro de contraer cáncer. Lo mejor que pueden hacer es acudir a su servicio médico ante la menor sospecha de cualquier enfermedad, sobre todo ahora que el COVID nos tiene en una circunstancia muy compleja desde el punto de vista epidemiológico. Hay muchos pediatras competentes, hay médicos familiares competentes que le van a apoyar al padre de familia a saber si su hijo requiere una atención especializada. Y la buena noticia es que la mayor parte de los pacientes se curan. Y que además hay fondos públicos para pagar estos tratamientos. ¿Estoy en lo correcto? Jorge Nemi Cueto, pediatra, hematólogo de Campeche, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el esfuerzo que hiciste por estas diapositivas que hemos venido presentando a lo largo de Testigos. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Si tiene preguntas para el doctor, mándelas por favor y estoy seguro de que con mucho gusto nos ayudará a responderlas. Jorge, gracias. Pásala bien. Gracias. Y que sigas salvando a niños con cáncer. Eso intento. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Le espero el próximo lunes. Pásela bien. Sociedad 3.0 Multimedios presentó